México, un país de una historia rica y profunda, ha pasado por innumerables momentos que definieron su destino. Sin embargo, uno de los eventos más trascendentales y dolorosos para su nación fue la pérdida de gran parte de su territorio, un hecho que aún resuena en la memoria colectiva de los mexicanos. Este episodio de la historia, muchas veces abordado desde diferentes perspectivas, tiene raíces profundas que nos remiten a situaciones de conflicto político, social y económico, tanto dentro como fuera de sus fronteras. En este video, vamos a explorar la verdadera historia detrás de cómo México perdió una gran parte de su territorio, y cómo este evento cambió para siempre la trayectoria del país. A principios del siglo XIX, México vivía una época de grandes transformaciones. El país se encontraba en plena lucha por su independencia, que se alcanzó en 1821 tras años de guerra contra el Imperio Español. Tras obtener la independencia, México se encontró con una serie de desafíos internos, la consolidación de su gobierno, la falta de una estructura económica sólida y las luchas de poder entre facciones liberales y conservadoras. En ese contexto, las disputas internas del país fueron uno de los factores que lo hicieron vulnerable a las amenazas externas. El primer gran conflicto que marcó el destino del país fue la guerra con los Estados Unidos, conocida como la Guerra Estadounidense-Mexicana, que tuvo lugar entre 1846 y 1848. Esta guerra no surgió de la nada, fue el resultado de una serie de factores complejos, pero uno de los principales fue la expansión territorial de los Estados Unidos hacia el oeste. Una doctrina conocida como el destino manifiesto. Esta ideología sostenía que era el destino de Estados Unidos expandirse desde el Océano Atlántico hasta el Pacífico, y para lograr esto, muchos de los territorios que hoy forman parte del suroeste de los Estados Unidos estaban en la mira. En 1845, el presidente de Estados Unidos, James K. Polk, utilizó la anexión de Texas como una excusa para iniciar el conflicto con México. Texas había sido una región mexicana que se rebeló en 1836, separándose de México para formar una república independiente, y que en 1845 fue anexada por Estados Unidos, lo que fue considerado por México como una violación de su soberanía. La tensión aumentó cuando los Estados Unidos comenzaron a extender su influencia hacia los territorios del norte de México, incluidos lo que hoy son California, Arizona, Nuevo México y otros estados del sur de los Estados Unidos. Cuando la guerra estalló, México estaba en un momento de gran debilidad interna, con un gobierno que no tenía suficiente control sobre todas las regiones del país y con una economía que aún trataba de estabilizarse. Por otro lado, los Estados Unidos eran una nación en crecimiento, con un ejército mejor equipado y más experimentado, lo que le permitió imponerse rápidamente en el conflicto. La guerra fue devastadora para México, tanto en términos de pérdidas humanas como materiales. Después de una serie de batallas que incluyeron la caída de importantes ciudades mexicanas, como Monterrey, Veracruz y la misma Ciudad de México, los Estados Unidos lograron imponer su voluntad. El tratado que puso fin a esta guerra fue el Tratado de Guadalupe Hidalgo, firmado el 2 de febrero de 1848. Este tratado, que es uno de los más significativos en la historia de México, marcó la pérdida de más de la mitad del territorio mexicano. México tuvo que ceder más de 2 millones de kilómetros cuadrados a los Estados Unidos, lo que hoy corresponde a los estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, Texas, partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. A cambio, México recibió una compensación económica de $15 millones, una cantidad que hoy podría parecer insuficiente para reparar el daño territorial y emocional que sufrió el país. El Tratado de Guadalupe Hidalgo no solo fue un golpe territorial, sino también un trauma psicológico para México. La nación quedó con una sensación de derrota y humillación, y las heridas causadas por esta pérdida territorial nunca se cerraron del todo. Desde ese momento, los mexicanos vivieron con la conciencia de que habían sido despojados de gran parte de su territorio. Y este sentimiento de injusticia marcó profundamente la relación entre ambos países en los años siguientes. Sin embargo, la pérdida de territorio no fue el único factor que contribuyó a la compleja relación entre México y los Estados Unidos. La cuestión de la migración, la política y la economía siguieron siendo temas centrales en el siglo XIX y más allá. Mientras tanto, los Estados Unidos continuaban su proceso de expansión, con un crecimiento económico sin precedentes, y México, por su parte, trataba de reconstruir su nación, sin dejar de lado los conflictos internos que lo afectaban. El impacto de esta pérdida territorial también se reflejó en la cultura popular mexicana.
La narrativa del México perdido se convirtió en un tema recurrente en la literatura, el cine y las canciones. Este sentimiento de dolor colectivo ha perdurado a lo largo del tiempo y ha sido una parte integral de la identidad nacional mexicana. Desde entonces, las fronteras entre México y Estados Unidos no solo han sido líneas geográficas, sino también símbolos de una historia compartida de tensiones y reivindicaciones. Por otro lado, la guerra con los Estados Unidos y la pérdida de territorio también trajeron consigo una serie de lecciones que México tardó años en asimilar. En primer lugar, el país se dio cuenta de la necesidad de modernizarse y fortalecer su infraestructura. Durante la segunda mitad del siglo XIX, México comenzó a invertir en ferrocarriles, telecomunicaciones y otras áreas para tratar de recuperar parte de su competitividad frente a los Estados Unidos. Sin embargo, el dolor de la derrota siempre estuvo presente, lo que hizo que los esfuerzos por avanzar se vieran empañados por la sombra de la historia. Cabe destacar que el impacto de la pérdida territorial no solo fue físico, sino también político. Las relaciones internacionales entre México y los Estados Unidos continuaron siendo complejas durante muchos años, y los mexicanos siempre mantuvieron una mirada crítica hacia las acciones de su vecino del norte. A lo largo de los años, muchas generaciones de mexicanos han visto la historia como un recordatorio de lo que significó la lucha por la soberanía y la importancia de nunca olvidar los sacrificios realizados por las generaciones pasadas. Finalmente, es importante entender que la pérdida de territorio en la guerra con los Estados Unidos no fue el fin de la historia de México, sino el principio de una nueva etapa en su evolución. A pesar del dolor, la frustración y la sensación de injusticia que dejó este evento, México logró sobrevivir, adaptarse y prosperar en su propio camino. A lo largo de los años, el país ha encontrado su propia identidad, forjada en las lecciones del pasado y en el espíritu de resiliencia de su gente. Si te ha gustado este video, no olvides darle un like y suscribirte al canal para estar al tanto de todas las novedades. Hasta la próxima.